Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a eh, esta transmisión, a este día de cierre de nuestra primera unidad con el 11º grado B. Es para mí un gusto darles la bienvenida, saludarlos y invitarlos a acompañarnos en este momento. Vamos entonces a hacer la presentación de esta mesa de diálogo que incluye el desarrollo de las propuestas económicas de nuestros principales candidatos. Para ello vamos a presentar a algunos de los principales candidatos que vamos a nombrar a continuación. Tenemos a Julio Guzmán, Johnny Lescano, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Ollanta Humala y López Aliaga. Cada uno de nuestros estudiantes va a tener 2 minutos en el cronómetro para poder realizar su participación. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a iniciar, vamos a llamar entonces a comenzar al representante del candidato, Julio Guzmán. Vamos. ¿A quién tenemos presente y activo para comenzar con la presentación de Julio Guzmán? Yo voy a empezar. Muy bien, perfecto. Me dices cuándo para arrancar el cronómetro. Ya puedo empezar. ¿Listo? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Pablo Maraví. Primero quisiera empezar hablando sobre lo que es el régimen económico. El régimen económico es el conjunto de normas y leyes que existen en una sociedad que determinan cómo debería basarse su economía. En nuestro país, el régimen económico ha determinado que nuestra economía debería ser una economía de libre mercado, es decir, donde exista la oferta y la demanda. Mediante esto pasamos a las propuestas de Julio Guzmán. La primera es la reactivación de las actividades macroeconómicas, principalmente en el sector del turismo. Actualmente esta sería inviable por el tema de la pandemia, que podría generar una mayor propagación del virus que nos afecta, pero a largo plazo, dentro de un año y medio o dos, podría generar un gran impacto en el aumento en nuestra economía. El aumento de la recaudación tributaria. Esta es imprecisa, ya que Julio Guzmán no determina de qué manera va a realizar esto. Si retrocedemos en el tiempo al gobierno de PPK, él logró aumentar un poco la recaudación tributaria mediante algunos incentivos que daba hacia las empresas, pero Julio Guzmán no determina de qué manera lo va a hacer. Y tercero, la mejora de la competitividad de la producción nacional, ampliación de la calidad de servicios. Teóricamente, esta podría ser viable, ya que la mejora de los servicios públicos es algo muy necesario y algo que podría llegar a hacerse con los recursos adecuados. Pero Julio Guzmán nuevamente no especifica ni determina de dónde va a sacar el presupuesto para poder realizar esta mejora, ni de qué manera lo va a implementar, ni de dónde lo va a extraer. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a agradecer al representante del candidato Julio Guzmán y vamos a pasar a nuestro siguiente representante. Vamos a convocar entonces a nuestro primer representante del candidato, Johnny Lescano. Me avisas por favor cuando vas a comenzar para poder arrancar el cronómetro. Ok, muy buenos días con todos. Hoy analizaremos la propuesta económica del partido Johnny Lescano. Bueno, la primera propuesta encontrada fue invertir el 10% de PBI en educación, lo cual encuentro como inviable, ya que según el Banco Mundial, actualmente un 3,7% del PBI va dirigido a la educación. Y ya con este porcentaje se ve claramente problemas en la ejecución y administración de este monto, ya que, por ejemplo, según la IP, Instituto Peruano de Economía, los gobiernos locales ejecutaron apenas 2/3 del presupuesto de inversión a su cargo, lo cual se explica principalmente por el limitado avance en la construcción de estructuras, la
Además, nos mencionan que la eficiencia del presupuesto de educación no solo se debería enfocar en una mayor ejecución del monto asignado, sino principalmente en la priorización de estos recursos para mejorar la cobertura educativa y el desempeño de los estudiantes. Por lo que si se llegaría a invertir un 10% en la educación, habría más problemas en la administración de este. Y además de eso, para poder llegar a un 10% se tendría que quitar ese otros porcentajes a otros sectores, dejándolos en carencias y ocasionando otros problemas más. Otra propuesta encontrada sería eh, disminuir el ratio de una deuda pública a 26% del PBI, que actualmente se encuentra en un 35%, y lo considero inviable, ya que, no porque no sea posible, ya que si se hace un uso precario del dinero se podría llegar a conseguir, sino debido a que hay una contradicción en esta propuesta, ya que simultáneamente el partido pretende realizar una gran expansión del gasto público entre otros rubros, transferencias para sostener e incluso reemplazar temporalmente la pérdida de ingresos en hogares en situaciones de pobreza, y sin cuantificar este gasto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. También muchas gracias por respetar el tiempo asignado. Vamos a pasar a nuestro siguiente representante, que corresponde al candidato Hernando de Soto. Muy bien. Me comentas en el momento que vayas a iniciar para arrancar el cronómetro. Buenos días a todos. Mi equipo y yo analizaremos las propuestas viables y no viables de Hernando de Soto. La primera propuesta que tenemos es enriquecer rápidamente el país creando capital. Hernando de Soto lograría esto mediante la utilización de recursos renovables y no renovables de nuestro país, poniendo en valor 961.000 millones de dólares en minerales probados y probables que poseen tanto los formales como informales. Es utilizando sus conocimientos y contactos a partir y abrir una nueva frontera. Además, estando en un panorama como el de la pandemia, nos vemos obligados a aislarnos y vamos a depender más de la tecnología. Para esto son indispensables nuestros recursos naturales, ya sea el cobre, el oro, etc. Esa propuesta sí nos parece viable. La segunda sería poner 37 millones de dólares en los bolsillos de los peruanos. Esa propuesta deriva de la primera y de la tercera, las cuales hablan de enriquecer al país y tener una economía formal respectivamente. De Soto dice que puede poner 35 millones de dólares y esto sí podría llegar a darse con solo crecer en promedio en 5% anual en el PBI, local en 5 años sí es posible. Y cuando dice que va a poner en nuestros bolsillos, no quiere decir que le va a dar dinero en efectivo, sino que gracias al crecimiento económico va a llevar dinero a los peruanos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra representante del candidato Hernando de Soto. Recordemos que estamos hablando de los pros y los contras de la viabilidad e inviabilidad. De esta manera vamos a pasar a nuestra siguiente candidata, que es Keiko Fujimori, quien es nuestro representante de este equipo. Muy bien. Me avisas cuando vas a comenzar para colocar el cronómetro. Ya, profesor. Muy bien. Las principales propuestas económicas de la candidata Keiko Fujimori son implementar un fondo de garantías que permita el otorgamiento de créditos a mercados y talleres, crear la Comisión Nacional para la Formalización, entidad autónoma que tendrá a su cargo la elaboración y ejecución de un Plan Nacional para la Formalización, reducción del costo logístico que se presenta anualmente en el país, la construcción de 5.000 pequeños embalses y canales de riego facilitando el trabajo en distintas zonas rurales y pavimentación de 30.000 kilómetros de camino. Lograr la consolidación fiscal eliminando el gasto superfluo, la reasignación del personal y eficiencia en el gasto público. La creación de 1 millón de MIPES, empresas pequeñas dentro del país. Eliminación de restricciones de movilización horaria para las empresas. Asumir el compromiso político de trabajar en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, erradicando la discriminación que afecta a la libertad y la dignidad de las mujeres del Perú. Las propuestas viables que hemos encontrado son la creación del CONAFOR, puesto que el Estado necesita imponer un plan de formalización en el Perú
ya que según el diario El Comercio, más del 70% de los comerciantes son informales post-pandemia. Reducción del costo logístico, porque el Estado impone la ley sobre un costo máximo específico en relación al costo logístico, y Perú tiene los costos logísticos más caros de la Alianza del Pacífico, señala Comex-Cade en el diario Gestión. La construcción de 5.000 pequeños embalses y canales de riego, puesto que la mayoría del dinero que está invirtiendo el Estado no ha sido destinada al sector agrícola en la sierra y selva. Las zonas rurales no cuentan con caminos pavimentados y necesitan de estos para el transporte o libre tránsito, como declaró la secretaria de Comunicaciones y Transportes. Eso es todo, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestro siguiente candidato, que es Ollanta Humala. ¿Quién toma la palabra de parte de este equipo? Yo, Muy profesor. bien. Perfecto. ¿Me avisas para arrancar el cronómetro? Ok. Buenas tardes con todos. Transcurrido casi 5 años desde que el Partido Nacionalista Peruano culminó su primer gobierno al servicio del país y su gente, el país se encuentra en una severa crisis sanitaria, económica y social, a la que se agrega un crítico escenario de ingobernabilidad, producto de constantes enfrentamientos entre los poderes del Estado y una conflictividad social en constante incremento. Como señal de un modelo político y económico agotado, se requiere de serios ajustes para recuperar la cohesión social. Para ello, el candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala Tazo, indicó que seguirá impulsando programas sociales como Beca 18, Pensión 65 y Programa Mi Río, promoción de la agroindustria y la amplificación de la frontera de tierras. En beneficio de la población, indicó que estas, así como el trabajo de los colegios de alto rendimiento, no han sido atendidas adecuadamente en el último quinquenio. Promete relacionarse adecuadamente con la banca agraria y seguir manteniendo obras, proyectos y reglamentos para la comunicación de trabajadores donde no pierdan la manera de seguir con actividades de manera virtual en caso de seguir con la pandemia. Además de otorgar a los sectores más vulnerables de la población un bono de 800 soles mensuales a lo largo de un año e instauró un programa de reactivación para las micro y pequeñas empresas para sobrevivir los embates de la pandemia del COVID-19. Rechazar los monopolios y la completa liberación de la economía, estableciendo un modelo integrador de mercado que cautele especialmente la propiedad privada nacional de nivel pequeño y micro, que promueve el empleo y la rentabilidad. Se creará un impuesto a la pobreza. Dicho tributo ayudará a financiar todos los esfuerzos del gobierno para levantar la economía nacional, manifestó. Propulsar mecanismos de protección y defensa del trabajador, tanto formal como informal, rescatando, a través de la estabilidad jurídica, su dignidad avasallada. Investigar lo ocurrido con el programa Reactiva Perú, puesto que muchas empresas grandes se han beneficiado indebidamente. Algunas de estas grandes entidades se han prestado dinero a sus propios bancos y han hecho su gestión perfecta. Despidió gente, fue lo mencionado. Finalmente, el Partido Nacionalista considera que en el actual contexto, la experiencia de gobierno es crucial para hacer mejor las cosas por el bien del Perú, pues la situación dramática del país exige que la reconstrucción nacional no sea un pasatiempo para aprender a gobernar ni para aventuras de la política. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces ese fue nuestro representante del equipo de Ollanta Humala. Vamos a nuestro primer representante del equipo de López Aliaga. ¿Quién toma la palabra? Sí, profesor, soy yo, buenas. Muy bien, ¿me comentas en qué momento inicias para arrancar el cronómetro? Sí, está bien, ahora. Muy buenas, mi nombre es Sebastián Miranda y en este caso vamos a explicar una de las principales propuestas en torno a la economía del Partido de Renovación Popular, cuyo presidente vendría a ser Rafael López Aliaga. En primer lugar, hay que considerar algo que los demás grupos sería importante que también consideren a la hora de mencionar a las propuestas económicas, que vendría a ser la deuda que se genera en el gobierno de Sagasti, ya que este vendría a ser el principal limitante a todas las propuestas que los nuevos candidatos que están viniendo nos están dando. Y bueno, también cabe mencionar que nuestro régimen económico, el régimen económico del Perú, cuenta con una economía social de mercado. Con estos dos datos claves, podemos pasar a ver las principales propuestas, ¿no? En este caso yo voy a mencionar tres, y la primera vendría a ser la reducción de ministerios existentes. ¿Con qué finalidad hacen esto? Lo hacen con la finalidad de poder reducir los gastos que se generan, pero desde ahorita les voy contando de que esta medida se va a contradecir en todo su plan de gobierno, cuyos detalles van a mencionar mis próximos compañeros. Y bueno, pasando a su segunda propuesta, dicen que van a promover que los extranjeros en situación de irregularidad puedan obtener una calidad migratoria que les permita ejercer la vocación que hacían en su país. Por ejemplo, a un extranjero que en su país era doctor, van a facilitarle el proceso para que pueda ejercer su vocación aquí en el Perú, cosa que podría ser viable, tendríamos que verlo, porque no nos costaría dinero. Y finalmente,
tenemos una de las más importantes, la cual vendría a ser para nada viable, la descentralización de las sedes ministeriales, guiándonos de los ejemplos que nos da las publicaciones de la BBC en torno a la situación de Brasil y Brasilia, que les costó 1,5 mil millones de dólares. Es un dinero extraordinariamente alto, lo cual, como mencioné al principio, es un dinero que el Perú no cuenta debido a la deuda y bueno, además ese sería un gasto innecesario en estos momentos, una situación que el Perú no puede permitir. Y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias también. Así terminamos nuestra primera vuelta de presentación de nuestros candidatos y regresamos a nuestro equipo de Julio Guzmán. ¿Quién toma la palabra para este equipo? Yo voy a tomar la palabra. Muy bien, te escuchamos. Me avisas cuándo vas a comenzar para poder colocar el cronómetro. Sí, ahora. Bien, mi punto de vista acerca de la primera propuesta del candidato Julio Guzmán, que viene a ser la reactivación de las actividades macroeconómicas, como el turismo en este caso, podría llegar a ser viable siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad que se tienen frente a la actual pandemia del COVID. Y a mi parecer este no podría llegar a ser un punto de quiebre debido a que tenemos entendido que los casos de COVID han disminuido en gran número durante los últimos meses. Y acerca de la siguiente propuesta, que consiste en reformar la SUNAT, implementando una carrera pública y ampliando la base tributaria, yo creo que esa propuesta sí podría ser viable, debido a que la SUNAT y aduanas deben estar facultadas para pedir directamente la información requerida para determinar la situación de los deudores tributarios fiscalizados. Igualmente debe proceder el levantamiento de la reserva tributaria en virtud a los tratados que celebran los gobiernos para intercambiar información tributaria. Y por último, la tercera propuesta, que consiste en mejorar la producción nacional y la calidad de los productos. Respecto a esta última, sí es viable, ya que con más productividad o mejor tecnología, un país puede contribuir al crecimiento económico, y esto se podría lograr invirtiendo en capital humano, es decir, si los trabajadores tienen mejor formación, serán capaces de producir mejor y más rápido. También podría mejorar impulsando la productividad de los factores de la economía nacional, así como de los sectores de las regiones. También impulsando un ambiente de negocios y promoviendo los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad, reconociendo la importancia de las políticas de carácter social. Eso fue todo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces podemos pasar a nuestro siguiente representante del equipo de Johnny Lescano. ¿Quién toma la palabra? Muy bien. Escuchamos por ahí. Vale, Puedes profesor. activar tu audio y tu cámara para poder iniciar. Ok. Primero sabemos que el plan de gobierno de Johnny Lescano está incompleto y también tiene una propuesta la cual es el candidato presidencial de Acción Popular, Johnny Lescano, anunció que ha solicitado a la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que los laboratorios que fabrican las vacunas contra el coronavirus autoricen al Perú a fabricarlas en nuestro país. Eso quiere decir que los laboratorios pongan las fórmulas de las vacunas a disposición de los países para que puedan fabricarlas. Esto es una propuesta inviable, ya que se necesitarían muchos permisos más la patente de los laboratorios para poder fabricar las vacunas contra el COVID en el Perú. También quiere dar 5 millones de trabajo, en total 1 millón cada año. Esta propuesta no dijo cómo la va a hacer, pero igual la propuesta está en su plan de gobierno. También el plan de gobierno de Johnny Lescano de Acción Popular, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, sabemos que tiene 4 páginas que pertenecen a un proyecto de ley del legislador Juan Carlos Oyola. Este texto pertenece al proyecto de ley 6.598 que fue presentado en noviembre de 2020 por el congresista de Acción Popular Juan Carlos Oyola. El legislador manifestó por la República que él no participó en el equipo de Lescano en la etapa de diseño del plan de gobierno y que no sabía que su proyecto de ley habían sido copiados. Además, no le dio importancia a este porque dijo, no sería copiado porque somos una organización. Muy bien. Muchas gracias por tu participación.
Vamos entonces a pasar a nuestro siguiente equipo. Nuestro siguiente equipo es el representante de Hernando de Soto. ¿Quién toma la palabra al respecto? Sí, yo, profesor. Muy bien, podemos iniciar. Buenas tardes con todos. Les estaré comentando acerca de dos propuestas más de Hernando de Soto, las cuales se complementan entre sí. Una de ellas es que el gobierno sirva a la gente en lugar de servirse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esta propuesta lo que busca es implementar programas que protejan a sus ciudadanos, ya que la mayoría de peruanos, al realizar procedimientos estatales, tienen que cumplir con una serie de requisitos y una serie de regulaciones que en su mayoría son innecesarios. Además, que dan espacio a la arbitrariedad y aumentan el costo de operar legalmente. Por el otro lado, tenemos la propuesta de lograr una economía formal, esto implementando un sistema de mejora regulatoria. Como grupo hemos llegado a la conclusión de que ambas propuestas son viables. Primeramente debemos saber que para formar capital debemos construir una empresa y para ello se debe saber a quién le pertenece dicha empresa, es decir, tener un título de propiedad. Lo que busca De Soto es resumir los trámites que conlleva obtener dichos títulos y a su vez disminuir los costos de obtenerlos, ya que si los costos para la formalización son mayores que los beneficios que se obtienen mediante esta, pues la informalidad seguirá presente. Todo esto se lograría mediante la digitalización e involucrando al organismo de formalización de la propiedad informal, el cual está encargado de diseñar, normar, ejecutar y controlar la formalización de la propiedad a través de procesos de titulación y además su mantenimiento en la formalidad. Y además, Hernando de Soto nos comenta, según entrevistas que ha dado, que los resultados de estas propuestas se verían a largo plazo. A largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el representante o representante de el equipo de Keiko Fujimori. ¿Quién toma la palabra al respecto? Muy bien. Puedes comenzar. Bueno, luego de indagar dentro del plan gubernamental de Fuerza Popular, encontramos varias propuestas inviables. Una de esas es que el Partido de Fuerza Popular busca implementar un fondo de garantías que permita el otorgamiento de créditos a mercados y talleres, cuyo objetivo es implementar las exigencias sanitarias requeridas en la actualidad. Esta propuesta no es viable, puesto que la economía no necesita un fondo de garantías o centro de actividades económicas que permita tal cantidad de préstamos, especialmente después de los bonos que incluso ellos planean entregar en lo que dure la emergencia sanitaria. Eso generaría mucho más gastos de lo estimado y en lugar de beneficiar a la economía, la perjudicaría. La segunda propuesta es potenciar la acuicultura. Pues esto no es viable porque se necesita mayor formalización y regularización en la acuicultura, en las empresas que se encargan de la acuicultura, antes de potenciarlas. La mayoría de empresas pesqueras no respetan los tiempos de veda en las especies marinas y dan plazo a la caza indiscriminada, por lo que se necesita primero la formalización y la penalización. Aun cuando sabemos que el comercio nos informa que más del 70% de comerciantes son informales post-pandemia. Y la última propuesta inviable que quisimos colocar es más bien una propuesta socioeconómica que habla sobre asumir el compromiso político de trabajar en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, erradicando la discriminación que afecta a la libertad y la dignidad de las mujeres en el Perú. Esta propuesta, bueno, según el Ministerio de la Mujer, nos dice que para empezar y poder realizar esa propuesta se tiene que educar a la población peruana sobre el rol de la mujer en la historia y a día de hoy. Incluso la mayoría de candidatos al Congreso son misóginos. Entonces, esto se ve incluso a largo plazo muy difícil de realizar, porque en la Defensoría del Pueblo nos explica que hay una gran brecha salarial entre hombres y mujeres en la actualidad, por lo que es muy difícil que haya igualdad dentro de poco tiempo. Gracias. Listo, muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar a nuestro siguiente representante del equipo de Ollanta Humala. Muy bien. Me avisas cuando vayas a comenzar para poder iniciar el cronómetro. Cada ya puede comenzar, profesor. Muy bien.
Bueno, buenas tardes a todos. Candidato Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista. Como propuestas viables y no viables, tiene, o ha mencionado que se modificará la ley que elimina sobrecostos en la prevención de obras públicas, de infraestructura y de servicios públicos mediante la inversión pública o privada. Esta cosa se considera no viable, ya que puede tener el cargo de presidente, pero no cumple con sus atribuciones y obligaciones del presidente de la República según el artículo 118. Como siguiente propuesta, dice, promotor no solo de crecimiento, sino también de desarrollo social de una patria inclusiva. Esta se considera viable, ya que genera oportunidades para todos y puso el acento en la necesidad de reforzar la lucha contra la pobreza y terminar con la exclusión social. Agrega cambiar el marco macroeconómico, se considera no viable, ya que es todo un proceso de modificación que lo dirige la Constitución, por lo que no se puede con el Poder Ejecutivo. Además, la reactivación del turismo, esa se considera no viable por el momento, ya que tenemos un problema de pandemia actualmente, pero aquí a unos años sí se consideraría viable en coordinación con los gobiernos subnacionales. El gobierno impulsará la continuación en las obras de infraestructura que a día de hoy se consideran paralizadas. En el aspecto social, considera atender la salud de la población por la pandemia, establecer el sistema de atención primaria en todo el país, continuar con la reforma educativa, incluye la reforma universitaria que se otorgará a todos los estudiantes en un paquete escolar y una tableta para el desarrollo de sus estudios. Eso es todo, gracias. Muy bien, muchísimas gracias al equipo. Como siguiente tenemos a el representante de López Aliaga. A mi primera palabra, profesor. Así es. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Mateo y en esta oportunidad voy a hablar acerca de los puntos netamente económicos del Plan de Renovación Popular que tiene como candidato a Rafael López Aliaga. Para empezar, tenemos como uno de los puntos principales dentro de sus planes económicos impulsar la inversión en tecnología y procedimientos de última generación para la minería, con el fin de fomentar procesos que den un mayor valor agregado a nuestras materias primas. Esto obviamente tiene la finalidad de aumentar la exportación de productos terminados basados en la minería. Hay que tener en cuenta algo, el sector minero en el año 2019 contribuyó el 11% del PBI nacional. Además que según la SUNAT en el año 2019 de igual manera, generó el 8,1% de la recaudación tributaria anual. Finalmente, dentro de esta propuesta también tienen una frase muy llamativa, que es promover la modernización de la minería con respeto al medio ambiente y compatible con la agricultura. Algo que va a beneficiar tanto a la minería como a la agricultura y nos va a beneficiar completamente económicamente a nosotros. Por lo cual lo vemos completamente viable. Siguiente, tenemos la creación del Instituto de Promoción y Desarrollo de las Pymes. Y también la disminución del IGB para pequeñas y medianas empresas. Hemos escuchado en varios planes de gobierno acerca de la creación de comisiones, de instituciones, de entidades públicas, las cuales esto solamente va a generar mayor burocracia. Lo que se tiene que hacer es tratar de reducir los procesos burocráticos que existen. Existe una gran variedad de requisitos los cuales necesitan estas personas, necesitan estas empresas para poder ser parte de la formalidad. Lo único que se tiene que hacer es tratar de reducir estos procesos. Por lo cual, la propuesta de Renovación Popular la vemos completamente inviable. Seguimos, también tenemos de que el Estado, según el artículo 59 de la Constitución Política del Perú, estimula la creación de riqueza, garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria. Además de que sabemos de que actúa como ente reguladora. Y dentro del Plan de Renovación Popular hablan acerca de promover el desarrollo industrial para el consumo interno y exportación de productos como la trucha, el paiche, la tilapia, la masca, el camu camu, lúcuma, etc. Además de promover un agro libre de transgénicos. En esta situación es solamente más que estatizar el mercado. ¿Por qué? Porque un empresario sabe cuándo sí, cuándo no exportar y sabe qué productos sí y qué productos no exportar. Por lo cual lo vemos completamente inviable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias al equipo de López Aliaga. Con esto terminamos nuestra segunda rueda de nuestros candidatos presentados. Iniciamos nuestra tercera ronda con el representante o la representante de el candidato Julio Guzmán. ¿Quién toma la palabra? Bien, quedamos a la espera y pasamos al representante siguiente del candidato Johnny Lescano.
Ok, continuamos por aquí con el siguiente o la siguiente representante del candidato Hernando de Soto. Buenos días a todos. La propuesta 5 es la digitalización del Estado. Un Estado digitalizado donde predomine la formalidad, evitando el tráfico documental, eliminando el caos burocrático y toda probabilidad de actos de corrupción. Esta propuesta es viable ya que la digitalización del Estado quiere decir que los procesos entre privados y el Estado ya no van a ser escritos a mano, dificultando la corrupción y promoviendo la formalidad. Propuesta 6. Dirigir los programas de crédito con garantías crediticias a las medianas, pequeñas y microempresas. Esta propuesta es inviable porque aunque suene bien darle crédito a las personas o sectores más afectados, no quiere decir que lo sea del todo. El riesgo de impago es alto, ya que al reabrirse la economía es posible que las personas no tengan la misma preferencia para seguir consumiendo los negocios más afectados. Un ejemplo vendría a ser los cines, los cuales al abrir las restricciones es poco probable que en el lapso de unos años lleguen a recuperar todo lo perdido durante la pandemia, por lo cual no tendrían cómo pagar los préstamos obtenidos. Es arriesgado además que es el dinero de todos los peruanos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a pasar al representante o representante de Keiko Fujimori. Sí, profesor. Perfecto, iniciamos. Ya. Ya puedo empezar. El régimen económico, en términos simples, consiste en la norma o principios que definen el rol del Estado en materia económica y su relación con la actividad empresarial. Nuestra economía se basa en promover la competencia, la inversión privada, el respeto a la propiedad, pero también tiene un componente social, que es claro cuando nuestra Constitución habla del rol del Estado en la educación, salud y creación de infraestructura. El lado negativo es que el Perú todavía conserva empresas con monopolio que no permiten un ingreso a las pequeñas empresas, junto con las corruptas que dañan directamente o indirectamente el balance económico del país. Tampoco existe una regulación clara y concisa del mercado junto con el aumento de la tasa de desempleo en los últimos años. El sistema capitalista que el Perú ejecuta no le da protagonismo a las nuevas compañías ni a los emprendedores, ni penaliza el pago menor del RMB, la remuneración mínima vital. El capitalismo es un sistema socioeconómico en el cual los medios de producción y distribución son de propiedad privada y con fines de lucro. Según el diario El Comercio, la remuneración mínima vital es de 930 soles desde 2018, lo que es algo muy bajo para mantener una vida decente en el país, que cuesta mucho más dinero. Incluso se necesita más en la capital, según la ministra de Economía del Perú, que dice que el gobierno peruano no está en condiciones de prometer y cumplir con el aumento de sueldo mínimo. Lo que sucede es que los empleados producen, trabajan y nunca va directamente al sueldo lo que están trabajando y lo que reciben, pasando por intereses donde la mayoría del dinero directamente se esfuma. El plan gubernamental de Keiko no trata del tema del capitalismo ni el plan de aumento de la remuneración mínima, pero habla del planteamiento de un plan organizacional de la creación de una entidad que formaliza a los emprendedores y los MIPES. Se necesitaría mayor profundidad en esto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a pasar al siguiente representante del candidato Ollanta Humala. Sí, profesor, soy yo. Muy bien, iniciamos. Ya, el régimen económico, en términos simples, consiste en las normas o principios que definen el rol del Estado en la materia de economía y su relación con la actividad empresarial. Habitualmente se dice que el Perú tiene una constitución particularmente liberal en lo económico, llamándola neoliberal, respectivamente. Se ejerce en una economía social de mercado bajo el estado de este régimen. El Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Como ya se ha dicho, la continuidad económica que se ha seguido en el gobierno de Ollanta Humala tiene claras ventajas y prejuicios. Entre las ventajas destaca que se ha mantenido el crecimiento económico por el mayor promedio que se tuvo en Latinoamérica, junto a una baja inflación, la menor de la región. La palabra estabilidad resume bien lo anterior. Sin embargo, conviviendo con este último, resalta la ausencia de reformas necesarias para asegurar el crecimiento económico pensando en un horizonte temporal más amplio que los 5 años de mandato humanista en este sentido. Pese a contar con los recursos necesarios para hacerlo, el amplio que se tuvo en 5 años de mandato humanista
en ese sentido, pese a contar con los resultados necesarios. Es por ello que como contrapartida, esta estabilidad ampliamente elogiada, existe el riesgo de la intrascendencia. Esto es de ser un periodo que no se contrapartida en la estabilidad amplia de la elogiada. Al mismo tiempo, una de las continuidades más importantes en el Fondo de la Estabilización Fiscal, este consiste en un fondo formado por los ahorros del Estado provenientes de la superfiscal o la venta de activos por priorización. Finalmente, un punto relevante que se ha criticado es que se ha dejado que el tipo de cambio se aprecie en un 8% en lo que va del año. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a continuar entonces con el siguiente representante del equipo de López Aliaga. ¿Quién toma la palabra? Yo, profesor. Muy bien, puedes iniciar. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Reategui y les voy a hablar acerca de algunas propuestas de salud que están fuertemente relacionadas con las propuestas económicas, ya que, como sabemos, sin salud no puede haber economía y esto es mucho más fuerte considerando nuestra coyuntura actual. Bueno, en una entrevista con la agencia de noticias Andina, el candidato Rafael López Aliaga propone que los seguros de vida privados y las AFP desempeñen el rol de importar las vacunas COVID hacia nuestro país. Rafael propone que la inversión de los afiliados sea de 150 soles, así para que se compren dosis para su propio uso y así donar una para aquellas personas que no tienen la posibilidad de adquirir una. Nosotros creemos que esta propuesta es viable debido a que si esto se realiza junto en la mano del Estado, se puede tener un proceso más rápido de vacunación a todo el país. Como segunda propuesta de Rafael López Aliaga dentro de su plan de gobierno, habla acerca de las postas médicas deficientes que tenemos actualmente. La pandemia ha impactado fuerte en la salud de todos los ciudadanos y las postas médicas no cuentan con lo necesario para atenderlos. Es por eso que él plantea mejorar la infraestructura y dotar de personal médico, además de materiales, a todas estas postas médicas, asimismo elevar su cobertura para poder ayudar a mayor cantidad de gente posible. Como una breve conclusión de todo de lo que nuestros integrantes de nuestro equipo han hablado, hemos visto su propuesta principal, que es la reducción de gasto público mediante la reducción de ministerios. Sin embargo, la creación de instituciones contradice esta propuesta, además de que el Estado quiere intervenir dentro de la economía, lo cual iría en contra de su rol. Muchas gracias. Muchísimas gracias al equipo, gracias también por respetar el tiempo, ¿sí? Ok, vamos entonces a cerrar con esta intervención nuestra tercera ronda. Hay equipos que tienen todavía intervenciones pendientes porque son equipos que tienen 4 integrantes. Vamos entonces a solicitar la presencia de el siguiente integrante del grupo de Johnny Lescano. ¿Quién toma la palabra por ahí? Quedamos a la espera. Vamos al siguiente integrante del equipo de... A ver, ¿estás ahí? Muy bien. Perfecto. ¿Comenzamos? Okay. Bueno, siguiendo con las propuestas del partido Johnny Lescano, nos encontramos con la de mejorar la infraestructura educativa para potenciar la teleeducación en todo el país, la cual podría ser viable, ya que esta propuesta ya ha sido encaminada por el ministerio, ya lo han estado tratando de hacer anteriormente, y es aún más viable considerando que desde hace más de un año la teleeducación se ha vuelto una prioridad por el confinamiento en el que nos ha puesto la nueva pandemia, terminando en las clases presenciales y prácticamente sometiéndonos a la clase en línea. Otra propuesta que encontramos sería la de desarrollar universidades públicas de alto rendimiento a través de las actuales universidades que se esfuerzan para alcanzar niveles de calidad, la cual encuentro como inviable pero necesario. Es algo necesario
pero no es viable en estos momentos por los presupuestos que se maneja el gobierno y porque actualmente nos encontramos todavía en una reforma universitaria, por lo que se tendría que pensar primero en una correcta reforma universitaria para después pensar en lograr un alto rendimiento en las universidades. Sin embargo, parece una propuesta interesante y que sigue con el marco de la reforma. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Llamamos a el siguiente integrante del equipo de Hernando de Soto. Tenemos al integrante número 4 del equipo de Hernando de Soto. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Perfecto. ¿Me avisas para poder iniciar el cronómetro? Ok. Ya. La propuesta que voy a hablar es desarrollo del capital humano, desarrollo tecnológico e innovación en el capital semilla. Esta propuesta no se considera viable debido a que, si bien esta no es una propuesta de Hernando de Soto, sino de su partido político, debemos aclarar que es inviable, ya que se desconoce cómo es que el Estado sabría qué proyectos serían una buena inversión o los que van a rendir mejor, debido a que, en caso de que estos proyectos fallaran, las repercusiones no serían directamente hacia ellos, sino al sector privado. Tampoco se sabe bajo qué criterios se realizarán las inversiones. Además, esto fomenta el corporativismo, que significa que el Estado comparta recursos a ciertos empresarios, generando así incentivos de corrupción y gasto público, contradiciendo sus propuestas anteriores sobre formalidad. La otra propuesta es ingresos económicos destinados por la minería. Esta propuesta sí es considerada viable, debido a que gracias a su programa de formalización de los ingresos por parte de la minería irían en aumento, ya que actualmente, según el Instituto Peruano de Economía, se sostiene que la minería representa más del 50% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal, el 11% del Producto Bruto Interno y la mayor parte de la inversión extranjera, entre otros destacados factores macroeconómicos. Esto también significaría un ingreso mayor al gobierno, ya que somos considerados un país minero. La minería ilegal está causando efectos devastadores en la Amazonía, por la presencia de dragas, barcas y otros equipos utilizados para la extracción de oro que acaban con los bosques, así como por el uso indiscriminado del mercurio, que genera daños a la salud de las poblaciones locales, principalmente indígenas. Es debido a esto que debemos fomentar la formalización y además ver las consecuencias que tiene la minería ilegal en el sector de salud pública. Gracias, esto. Muchísimas gracias. Vamos a llamar, si nos queda pendiente, me parece, el integrante número 4 del equipo de Ollanta Humala. ¿Me confirman, por favor? Quedamos a la espera. Listo. Muy bien. ¿Me avisas en qué momento inicias para poder arrancar el cronómetro? Ok, comienzo. El rol del Estado en la economía. El Estado interviene en la economía de muchas formas, incluye impuestos, de gastos públicos, numerosas regulaciones. Sus acciones afectan a todos los individuos y todos los aspectos de la vida económica. La Constitución de 1993, bajo la economía social del mercado, establece que el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Las principales modificatorias también destaca que, mientras el régimen económico de 1979, el BCR tenía permitido efectuar los créditos para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de reserva internacional del país. En la actual constitución del BCR tiene la prohibición expresa de financiar el sector público. Las propuestas de Humala para la economía son que Humala propone el bono Perú, que es una ayuda de 800 soles mensuales durante un año para los que más lo necesitan. Otra de sus propuestas consiste en generar empleos temporales con su programa Jóvenes Productivos y Trabaja Perú, y apoyar a las MIPES con créditos más accesibles y aplicar una reactiva con créditos más blandos y con el aval del Estado. Humala considera que es necesario crear un fondo para incentivar el desarrollo de diferentes actividades económicas como el turismo, gastronomía, hotelería, entre otros.
El candidato del Partido Nacionalista mencionó que también que la inestabilidad política de los últimos años generó que la pandemia sea aún más crítica y que su eventual gobierno se enfocará en brindar estabilidad. Tenemos la experiencia para garantizar la estabilidad e impulsar la economía. A partir del 28 de julio vamos a corregir los errores de los últimos años y trabajaremos duro para mucho más. Este es mi propuesta. Finalizó el candidato Ollanta-Humala. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación, cerramos nuestra ronda número 4 de intervenciones y vamos a invitar a cada uno de los equipos a responder una única pregunta para cerrar nuestra mesa de diálogo. Vamos a plantear la pregunta siguiente. En cuanto al desarrollo de sus investigaciones y teniendo en cuenta todo lo que se ha observado en el desarrollo de su trabajo en la unidad, ¿cuál sería la mejor propuesta, la más viable de cada uno de sus candidatos? Repetimos en orden de presentación que ya conocemos: Julio Guzmán, Johnny Lescano, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Ollanta Humala y López Aliaga. Muy bien, vamos a invitar entonces al representante del equipo de Julio Guzmán para que nos responda la pregunta que reitero. ¿Cuál es la propuesta más viable, mejor armada de su candidato? ¿Quién toma la palabra? Les damos unos segundos. Nos dejamos pensar un momentito a los integrantes del equipo de Julio Guzmán. Pasamos al equipo de Johnny Lescano. Del equipo de Johnny Lescano la pregunta es la misma. ¿Cuál es la propuesta mejor planteada de su candidato en materia económica? ¿Quién toma la palabra? Ok, muy bien. Listo, entonces podemos seguir. Vamos a dejar que vayan meditando nuestros integrantes. Al equipo de Hernando de Soto, la pregunta es reiterativa, es la misma. ¿Cuál es la mejor propuesta, la mejor planteada de su candidato? ¿Quién toma la palabra? Equipo de Hernando de Soto. Yo, profesor. Muy bien. Las tres viables, ¿no, profesor? Así es. La primera propuesta que considero es la más viable es enriquecer rápidamente el país creando capital. Las personas por las que yo considero que esta propuesta es viable, debido a que si utilizamos los recursos renovables y no renovables que tiene nuestro país, lograríamos alcanzar los 61.000 millones de dólares en minerales probados y probables que poseen tanto los formales como los informales. Nuestro país, como se sabe, es un país que tiene demasiados recursos que si se van a explotar correctamente, podríamos llegar a ser hasta un país potencia debido a los ingresos que generarían. La segunda propuesta, que va de la mano con la primera, es poner 37.000 millones de dólares en los bolsillos peruanos. Esta propuesta va derivada a la primera, debido a que cuando se habla de una economía formal, quiere decir que los ingresos que no se pagan por los informales o los impuestos irían en aumento, debido a que con la formalidad se podría hacia el gobierno. Además, el auto menciona que puede poner 35.000 millones de dólares y esto podría llegar a darse con solo crecer un promedio del 5% anual en el PBI, cosa que sí es posible en 5 años. Además, con todo el dinero podría apoyar lo que es la economía formal, que va junto de la mano con eso, que serían los costos por la formalización sean mayores que los beneficios que se obtengan de esta.
La informalidad seguirá presente, pero en una menor cantidad. Es por eso que para disminuir la informalidad, reducirá los costos para la formalidad, para incentivar la formalización. Además, es necesario tener en cuenta que los resultados se ven a los dentro de 5 años, por lo que no es algo inmediato. Esas serían mis 3 propuestas. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pedirle al grupo de Keiko Fujimori que tome la palabra para responder la misma pregunta. ¿Sí? Muy bien, te escuchamos. Ya, profesor. Nuestro grupo considera que una de las propuestas viables que propone el Partido de Fuerza Popular es la creación de la Comisión Nacional para la Formalización, el CONAFOR, ente autónoma que tendrá a su cargo la elaboración y ejecución de un plan nacional para la formalización. Creemos que es viable puesto que el Estado necesita imponer un plan de formalización en el Perú, ya que según el diario del Comercio, más del 70% de comerciantes son informales post pandemia, especialmente por la tasa de desempleo en el Perú. La reducción del costo logístico porque el Estado impone la ley sobre un costo máximo específico en relación al costo logístico, y Perú tiene los costos logísticos más caros de la Alianza del Pacífico, señala Comets-Cade en el diario Gestión. Y por último, la tercera propuesta que consideramos viable es la construcción de 5.000 pequeños embalses y canales de riego, puesto que la mayoría del dinero que ha estado invirtiendo el Estado no ha sido destinado al sector agrícola en la sierra y la selva, que es un sector que puede generar bastante ayuda a la economía. Las zonas rurales no cuentan con caminos pavimentados y necesitan de estos para el transporte o libre tránsito, como declaró la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar entonces al siguiente equipo, que es el equipo de Ollanta-Humala, a responder nuestra pregunta. ¿Cuál de las propuestas presentadas por el candidato es la más viable en materia económica? Esperamos la respuesta del equipo de Ollanta-Humala. Yo, profesor. ¿Te escuchamos? Ok, sí, listo. El mejor plan económico y más viable es crear el programa de inclusión financiera, o sea, eliminar las exoneraciones tributarias a sectores como la educación o grupos religiosos, incrementar el impuesto al patrimonio y creación de impuestos a la riqueza, y generar incentivos a las MIPES para su formalización. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ya a nuestros últimos equipos. El equipo siguiente es el de López Aliaga. La pregunta es la misma. ¿Cuál de las propuestas investigadas sobre económica es la mejor planteada por su candidato? Sí, buenas, profesor. En el caso del Partido de Renovación Popular, hemos visto de que se va a hacer una unificación de los regímenes tributarios, pero además de eso hay una situación que es muy preocupante en el Perú. Actualmente, la mayoría de personas que tienen un trabajo laboran en lugares informales. Y para darnos cuenta de esto, simplemente hay que ver a nuestros alrededores. A veces vemos a gente en las calles trabajando, que obviamente, bueno, en su mayoría de los casos, casi completos, son informales. Considerando también de que la mayoría de esas personas reciben un sueldo menor que el mínimo al mes. O sea, estamos hablando de menos de 930 soles, lo cual es muy preocupante para el Perú. Es cierto de que a corto plazo la informalidad ha ayudado a muchísimas personas a salir adelante, no vamos a negar eso, pero sin embargo es una problemática que tenemos que combatir porque esto también trae pobreza para las mismas personas que trabajan. Y es por eso que la mejor propuesta que nos propone, valga la redundancia, el Partido de Renovación Popular, es la reducción de la tasa del IGB para que los informales puedan optar para formalizarse, contando que ahorita hay un promedio de 400 formalidades. Las formalidades son los requisitos que se deben de tomar en cuenta para que un informal pueda formalizarse. Cosa que si una persona que está desinformada, que no tiene los medios y que adquiera esta información de un día para el otro, se le va a hacer imposible. Es por eso que consideramos que esta medida que va a promover la formalización va a ayudar a todo el Perú, tanto economía como organización y desarrollo de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la respuesta. Vamos a invitar a nuestro representante del grupo de Julio Guzmán a dar la respuesta a la pregunta también de cuál es la propuesta mejor planteada o la mejor propuesta
económica de su candidato. Profesor, Sí, te escuchamos. en la segunda propuesta, ¿Estamos escuchando? Me parece que hubo una falla con el micrófono. ya se me arregló el micrófono. Ya. Ok, De que la te escuchamos. reforma tributaria es un tema que se ha estado llevando por bastante tiempo, ya que solo un 28% de la población en el Perú es formal, mientras el resto no da tributo al Estado, lo que es un gran punto en contra para nuestra economía. La idea de una recaudación justa para todos es algo necesario. Lo único que faltaría es especificar de qué manera se llevará a cabo y nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Invitamos por si hay alguno de los integrantes de los equipos que quiera tomar la palabra de manera voluntaria. Vamos a darnos unos segundos. Estás levantando la mano, Gianfranco, ¿me confirmas, por favor? ¿O Sí, enciendes profesor. el Quería micro? hablar Muy con bien. respecto. Escuchamos. Bueno, con respecto a las propuestas económicas de Johnny Lescano, no hemos encontrado muchas que sean viables, ya que en la mayoría de ellas no especifican el cómo lograrán hacerlo, por ejemplo, cómo reducir la deuda pública. Sin embargo, la más viable que personalmente he encontrado sería la de establecer la política monetaria expansiva, que es la misma que el expresidente Fernando Belaúnde Terry estableció en su gobierno, bueno, que básicamente se basa en el aumento del gasto público y reducción de la recaudación fiscal por medio de bajadas de impuestos. En otras palabras, sale más dinero en servicios públicos que en el que entra como tributos. Pero nuevamente, no especifican muy bien cómo lograrán hacer esto en la propuesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya con esta intervención, vamos cerrando nuestra mesa de diálogo. Aún así, vamos a consultar por si hay alguien más por ahí que vaya a tomar la palabra. Esperamos un momentito. Sin embargo, nos vamos despidiendo y agradeciendo la asistencia de todos y todas ustedes. Ha sido para nosotros un gusto el poder recibirlos en este espacio. Ha sido el fruto del trabajo de toda esta primera unidad, de todo este mes. Esperamos también que sea útil para ustedes, para que ahora, acercándose a las elecciones, podamos tomar mejores decisiones en cuanto a nuestros candidatos. Eso es un trabajo que se ha hecho a lo largo de esta primera unidad. Esperamos que sea muy útil y que les haya gustado también esta presentación. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los que tengan la posibilidad de encender sus cámaras para ya despedirnos de los que nos han estado acompañando. Muchas gracias por todo. Nos despedimos de todos ustedes, les agradecemos su asistencia y participación en este espacio junto con nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos. Vamos entonces a dar por finalizada nuestra transmisión. Muchas gracias.